Todavía tenía tierra en las manos, tierra del hoyo donde acababa de dejar a Ciriaco, su esposo. 52 años juntos, y mientras ella estaba ahí parada, con las rodillas dolidas y los ojos secos de tanto llorar en silencio los días anteriores, escuchó pasos detrás de ella. No eran pasos de alguien que viene a dar el pésame, eran pasos de alguien que viene a cobrar. Don Modesto Cárdenas se detuvo a 2 metros de la tumba recién cerrada. Se acomodó el sombrero con calma y desplegó un papel doblado como si estuviera en una oficina y no en un cementerio. Perpetua, lamento lo de tu esposo, pero hay asuntos que no pueden esperar. Ella tenía 81 años, el cabello blanco, las manos agrietadas y una mirada que en ese momento podría haber partido piedra. ¿Qué asuntos? Tu marido me debía plata desde hace 4 años, con contrato firmado, y el trato era claro. Si no pagaba, el terreno me lo cedía. Hizo una pausa breve, casi delicada. Tienes una semana para recoger tus cosas. El cementerio quedó en silencio. Las mujeres que habían acompañado a Perpetua se miraron sin saber qué decir. El cura bajó la cabeza. Un hombre mayor que estaba cerca escupió al suelo y se alejó, porque hay cosas que no se pueden mirar sin sentir vergüenza. A su lado, aferrado a su mano arrugada, estaba Mateo, 10 años, hijo de su hija menor, muerta de fiebre 3 años atrás. Un niño que no tenía más mundo que esa abuela, ese terreno y ese cielo de cerros. Apretó la mano de Perpetua tan fuerte que ella lo sintió como un ancla. «No puedes hacer eso», dijo una vecina. «El hombre murió esta mañana». Don Modesto dobló el papel con cuidado, lo guardó en el bolsillo de su saco y respondió sin levantar la voz. «Los muertos no pagan deudas». Y se fue. Caminó despacio entre las tumbas, sin apuro, como quien ya ganó. Esa noche, Perpetua buscó entre las cosas de Ciriaco, cartones viejos, herramientas oxidadas, una bolsa de semillas que él siempre guardaba con la misma frase, para el año que viene. Como si siempre hubiera un año que viene, como si la muerte no existiera en su calendario. Encontró una fotografía descolorida. Ciriaco de joven, parado frente al terreno, con una sonrisa que ella no había visto en años. La miró largo rato a la luz de la vela. Debajo de la foto había una carta sin abrir. El remitente era un juzgado de la ciudad. «Abuelita, ¿qué dice?», preguntó Mateo desde el catre. «Duerme». Pero no durmió. Se acercó a la vela y leyó con esa lentitud de quien aprendió a leer tarde y nunca del todo. Una vez, 2, 3. Se sentó en el suelo. La carta tenía 2 meses. Ciriaco la había recibido, la había escondido y nunca dijo nada. Tal vez por orgullo, tal vez porque ya sabía que no iba a tener tiempo y quería morir sin cargarle ese peso a ella. La carta decía que el contrato con Don Modesto presentaba una irregularidad grave, que si alguien lo impugnaba formalmente antes de 90 días, el terreno quedaba en disputa y no podía transferirse. 90 días desde la fecha de la carta. Habían pasado 87, le quedaban 3. Antes de que amaneciera, Perpetua despertó a Mateo. «Levántate, vamos a caminar». «¿A dónde?» «A la ciudad». Caminaron 4 horas, ella con su bastón, él con el bolso al hombro, la carta, la foto de Ciriaco y 2 papas cocidas para el camino. El frío de la madrugada cortaba la cara. El cielo pasó de negro a gris, a ese anaranjado sucio que anuncia el día en la sierra. A veces, Perpetua se detenía un momento, no de cansancio sino para respirar hondo, como si la montaña le diera algo que la ciudad le iba a quitar. Mateo esperaba sin apurarla, con esa paciencia de niño que ha aprendido que hay silencios que no se interrumpen. Una vez, el camino se puso resbaloso y Mateo la tomó del brazo sin que ella se lo pidiera. «Ya casi, abuelita». Ella no dijo nada, pero lo miró de reojo. Llegaron al juzgado a mediodía.
La secretaria la miró de arriba abajo. El rebozo desgastado, los pies polvorientos, el sombrero oscuro de luto. ¿Tiene abogado? No. ¿Tiene cita? No. Tengo esto. Extendió la carta sobre el escritorio. La secretaria ni la tocó. Sin abogado no podemos atenderla y el plazo vence mañana. Ya no hay tiempo, señora. Perpetua no lloró, no gritó. Solo preguntó, con una voz que no temblaba: ¿a qué hora abren mañana? La mujer la miró extrañada. A las 8. Pero sin abogado. ¿A qué hora abren? A las 8. Perpetua dobló la carta, la guardó en su rebozo y salió. Mateo la siguió. Lo que nadie sabía era que don Modesto Cárdenas también tenía ojos en la ciudad. Era el tipo de hombre que nunca actúa directo. No necesitaba hacerlo. Tenía amigos en la alcaldía, en el registro civil, en el juzgado. Amigos que no eran amigos de verdad, sino deudores disfrazados de amigos. Gente que alguna vez recibió un favor y que sabía que tarde o temprano tenía que devolverlo. Así había acumulado tierras durante años, no con trabajo, sino con papeles, contratos en voz baja y con la certeza de que la gente del campo no sabía defenderse. Esa misma tarde, mientras Perpetua tocaba puertas y Mateo escribía con su letra de niño todo lo que ella le dictaba, don Modesto recibió una llamada. Alguien le contó que la anciana estaba en el juzgado, que traía una carta, que preguntaba por abogados. Al día siguiente, 2 horas antes de que Perpetua llegara al juzgado, don Modesto ya había hablado con el secretario del despacho. No era la primera vez. Tenían un trato antiguo, de esos que no se dicen en voz alta, pero que funcionan puntualmente. Cuando Perpetua llegó a las 8 en punto con Yesenia, una pasante de derecho que había aceptado ayudarla sin cobrar, hija de una señora que alguna vez le compró papas a Ciriaco en la feria, el secretario les dijo que el expediente tenía un problema de foliatura, que necesitaban esperar, que esas cosas a veces tardaban días. Yesenia miró a Perpetua. Perpetua miró el reloj de pared. El plazo vencía a las 5 de la tarde. Eran las 8:15 de la mañana. «Esperamos», dijo Perpetua, y se sentó en la silla más cercana. Mateo se sentó a su lado, sacó del bolso la última papa cocida, la partió en 2 y le dio la mitad a su abuela sin decir nada. Esperaron. A las 10, el secretario dijo que el sistema estaba caído. A las 12, que el juez estaba en audiencia. A las 2 de la tarde, Yesenia se paró frente al escritorio y dijo, con una calma que no sentía: «Tienen hasta las 3 para registrar este documento o presento una queja formal por obstrucción ante la Oficina de Control de la Magistratura. Con nombres, con horas, con testigos». El secretario la miró. Ella no apartó los ojos. A las 3:15 sellaron el documento. Don Modesto no se quedó quieto. 3 semanas después presentó un testimonio nuevo. Un hombre que juraba haber visto a Ciriaco firmar el contrato de buena voluntad, sin presión, con pleno conocimiento. Un testigo con nombre, apellido y documento. Yesenia llamó a Perpetua esa noche. «Es un golpe fuerte», le dijo. «Si el juez le cree, perdemos». Perpetua colgó el teléfono. Se quedó sentada en la oscuridad de la choza un largo rato. Mateo, que fingía dormir, la escuchó levantarse, salir al patio y arrodillarse en la tierra. No rezó en voz alta. Solo estuvo ahí, con las rodillas clavadas en el suelo frío, la cabeza agachada y las manos juntas, como quien habla con alguien que ya no está, pero que todavía escucha. Mateo la vio desde la ventana sin moverse. Nunca le preguntó qué le dijo al suelo esa noche. Algunas conversaciones no son para ser escuchadas por nadie más. A la mañana siguiente, Perpetua se levantó antes del amanecer, fue al rincón donde guardaba las cosas de Ciriaco y sacó algo que no le había mostrado a nadie.
algo que había encontrado la primera noche y que había guardado porque no sabía si era importante o si era solo el recuerdo de un hombre que anotaba todo por costumbre. Una libreta vieja, pasta de cuero negro, con la letra apretada de su esposo que anotaba todo: deudas, pagos, fechas, ventas, compras. Una contabilidad humilde pero precisa, de quien no puede permitirse el lujo de olvidar. Buscó la página del mes en que supuestamente Ciriaco había firmado el contrato. La encontró. Ese día, según la libreta, Ciriaco había estado en la feria de Concepción, a 3 horas del pueblo. Había vendido cuyes, había comprado una herramienta. Había anotado el nombre de 3 personas con quienes trató ese día. No podía haber firmado nada. No estaba en el pueblo. «¡Mateo!», llamó Perpetua desde la mesa. El niño apareció en la puerta todavía con sueño. «Necesito que vayas a buscar a estas 3 personas». Le extendió la libreta abierta, una por una, y que les preguntes si recuerdan a tu abuelo en esa feria. Si dicen que sí, que vengan a declarar. Mateo miró los nombres, miró a su abuela. ¿Solo? Solo. El niño tomó la libreta, se puso las hojotas y salió sin desayunar. Tardó 2 días. La primera persona vivía en el mismo pueblo. La segunda, en una comunidad a 2 horas a pie. La tercera la encontró en el mercado de Huancayo, donde iba cada 15 días a vender. Mateo habló con los 3. Los 3 recordaban a Ciriaco. Los 3 estaban dispuestos a declarar. Uno de ellos, un hombre de barba gris y manos de herrero, miró al niño con los ojos brillantes y le preguntó: «¿Y tu abuela está sola en esto?». «Está conmigo», respondió Mateo. El hombre asintió, se limpió las manos en el delantal y dijo: «Entonces voy». El testigo de don Modesto era su propio secretario, un hombre que había firmado como tercero en varios contratos similares a lo largo de años, siempre familias campesinas, siempre sin abogado, siempre tierras que valían más de lo que parecían. Cuando los 3 testigos de la feria de Concepción declararon que Ciriaco estuvo con ellos ese día, con hora, con detalle, con la prueba de una transacción anotada en la libreta, el testimonio de don Modesto se desmoronó como pared de adobe en lluvia. El juez pidió una pericia grafológica. La firma del contrato no era de Ciriaco. Don Modesto intentó una última maniobra. Presentó a través de su abogado un documento que decía que Perpetua había reconocido verbalmente la deuda ante vecinos del pueblo. Nombró a 2 personas, pero esas 2 personas, cuando fueron citadas a declarar, dijeron que nunca habían dicho tal cosa, que habían sido presionadas para firmar un papel que no entendieron bien, que tenían miedo. Eso fue lo que terminó de hundirlo. El proceso penal que siguió no fue solo contra el secretario. Otras familias empezaron a hablar. Salieron a la luz 4 contratos más con la misma firma falsa, los mismos testigos, el mismo patrón. Lo que comenzó como el pleito de una anciana por un terreno en la ladera se convirtió en algo que don Modesto no pudo controlar con ningún favor ni ningún amigo. Ese hombre que había llegado al cementerio con un papel mientras Perpetua todavía tenía tierra en las manos, enfrentó cargos por falsificación de documentos y despojo ilegal de tierras. Sus amigos en la alcaldía se alejaron despacio, como siempre hacen los amigos del poder cuando el poder empieza a caer. El terreno volvió a Perpetua. Ella volvió al campo un martes de marzo, cuando los cerros ya empezaban a verdear después del invierno. Llevó las semillas que Ciriaco había guardado para el año que viene, las mismas que ella había protegido durante todo ese tiempo, moviéndolas de costal en costal cada vez que había humedad, cuidándolas sin saber bien por qué, solo porque tirar las semillas de un muerto se siente como tirar su última voluntad. Mateo fue con ella. Cargó el azadón sin que ella se lo pidiera. Abrió los surcos como ella le indicaba, despacio,
con una seriedad y una firmeza que no tenía cuando todo esto empezó. En ese año había cambiado, no de golpe, sino de esa manera callada en que cambian los niños cuando la vida les exige más de lo que deberían cargar. Trabajaron en silencio toda la mañana. Al mediodía, Perpetua se sentó al borde del terreno con las rodillas dolidas. Miró lo que habían sembrado. No era mucho, pero era suyo. Y eso, después de todo lo que habían cruzado, valía más que cualquier cosa que don Modesto pudiera tener con su dinero y sus papeles falsos. Mateo se sentó a su lado. Abuelita, ¿qué? ¿Por qué nunca lloraste? Ni ese día en el cementerio, ni en el juzgado, ni cuando parecía que íbamos a perder todo. Perpetua tardó un momento. Lloré, dijo, solo que no delante de ellos. Mateo asintió despacio, como quien guarda algo importante. Luego sacó del bolso algo que Perpetua no esperaba ver, la libreta de Ciriaco, la misma que había sido prueba en el juicio y que Yesenia le había devuelto el día de la sentencia. Guardé una página aparte, dijo el niño. Antes de entregársela al juez, arranqué una hoja. La extendió hacia ella. Es la última que escribió el abuelo. Creo que no la viste. Perpetua tomó la hoja con manos temblorosas. Era la página del día antes de que Ciriaco muriera. Su letra apretada, un poco más torcida que de costumbre, como de alguien que escribe con prisa o con dolor, decía: Perpetua no sabe leer bien, pero entiende todo. Si algo me pasa, que busque la carta del juzgado. Ella puede sola. Siempre pudo. Perpetua leyó la frase 3 veces. Despacio, con los labios moviéndose apenas, como siempre que leía algo que le importaba de verdad. No dijo nada. Solo dobló la hoja con cuidado, la guardó dentro de su rebozo, cerca del pecho, y miró el terreno sembrado, los cerros al fondo, el cielo que empezaba a ponerse rojo sobre las cumbres. Y por primera vez en todo ese tiempo, lloró. Sin ruido, sin drama, solo las lágrimas cayendo sobre la tierra recién sembrada, mezclándose con el polvo del terreno que casi le arrebatan, del terreno que Ciriaco había cuidado toda su vida y que ahora quedaba en manos de Mateo. El niño no dijo nada, solo se acercó despacio y se sentó más cerca de ella, hombro con hombro, mirando también los cerros. Así estuvieron un rato largo. Una anciana y un niño. Una historia que el pueblo tardaría años en olvidar. Y una tierra que había aprendido, de una vez y para siempre, que no se rinde ante el que grita más fuerte, sino ante el que aguanta más tiempo.